Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo evento online que organiza SEAFI. Es el último del año porque estamos a punto de tomarnos ya las uvas y de celebrar este año las Navidades de una forma bastante diferente. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, evento online en el que vamos a buscar otras alternativas de inversión. Hoy vamos a poner el foco en el arte como vehículo de ahorro. La verdad es que el escenario es bastante complicado, lo estamos viviendo día a día y lo estamos viviendo con mucha más intensidad en este año 2020. La bolsa ha sido una auténtica montaña rusa. En marzo se la pegaron las acciones y, sin embargo, el pasado mes de noviembre vimos cómo volaron todos los índices. Esta mañana, sin ir más lejos, he estado viendo que el IBEX Banks ha subido solo en el mes de noviembre un 47%. La volatilidad es máxima, pero ¿qué es lo que está pasando en la renta fija? Pues que los bancos centrales y también los gobiernos pues están sacando toda la artillería y eso está provocando, sobre todo la actuación de los bancos centrales, que los tipos estén en negativo. Resulta que 3/4 de la renta fija de los países desarrollados, de las economías desarrolladas, están en terreno negativo. Es un entorno en el que se hace muy complicado el encontrar rentabilidad, el aportar valor a las carteras y el mantener el patrimonio. Hoy vamos a intentar, en este evento online que organiza SEAFI, el ir más allá y buscar alternativas en otros activos que nos permitan, por un lado, aportar retorno a las carteras y, por otra parte, descorrelacionar nuestra cartera de activos tradicionales como puede ser la renta variable y la renta fija. Vamos a hablar de la inversión en arte y lo vamos a hacer a través de fondos de inversión. Lo vamos a hacer con Arts Gains y ya voy a saludar a los invitados que me acompañan. Está con nosotros Xavier Olivella. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gran placer estar aquí. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de conocerte. Soy una apasionada del arte, lo sabes, y cuando desde SEAFI me propusieron moderar este webinar, la verdad es que los ojos me brillaron. Me acompaña también Hilaria Cavazzani. Hilaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Susana. Es Buenas tardes a Cavazzani, todos y ¿no? gracias. ¿Cómo lo pronuncias? Ilaria Cavazzana. Cavazzana, que es directora Es- de arte de Gain. Cavazzana, me gusta mucho el toque italiano. Decía yo que este año es realmente complicado, que se convierte en algo obligatorio cuando construimos carteras el ir más allá de activos tradicionales como la bolsa y como la renta fija, y vosotros proponéis el ir al arte. Enseguida vamos a ver de qué tipo de obras estamos hablando, qué es lo que aportan, aparte de valor y aparte de descorrelación. Pero antes a mí me gustaría saber que me contaras qué es Art Gains. ¿Quiénes sois? Bueno, somos un grupo de gente con experiencia, no solo en arte, sino también en inversión en empresas, en crowdfunding, en temas legales y fiscales que nos hemos unido y a partir de una idea, hace unos 3 años, cuando vimos que en París pues, se financiaba con el crowdfunding la reforma de la Ópera de París, dijimos, ¿y por qué no lo aplicamos esto al arte? Y a partir de esa idea, pensando en cómo podíamos agrupar inversores de diferente tipo en proporcionar una cantidad importante para invertir en grandes obras de arte, pues y 3 años después estamos aquí. Bueno, Hilaria, cuando hablamos de arte, entiendo que arte es pintura, pero vais mucho más allá, ¿no? Sí, sí, hay de todo tipo de arte, todo tipo de estilo. Es verdad que la pintura es la que mueve más, porque el mercado del arte se focaliza en un 50-60% de pintura, pero hay mucho más. Hay todo filones de escultura, de dibujos, de acuarelas, de artes menores, como la porcelana china, el vitrio, las imprentas. Bueno, el mercado del arte es muchísimo, muchísimo más. Muy vario. Cuando habláis, Xavier, de invertir en arte, habláis de cantidades importantes, el ticket mínimo que necesita el ahorrador para invertir en los fondos de inversión que vais a lanzar al mercado, ¿es muy elevado? Bueno, los fondos de inversión están orientados a inversores profesionales e institucionales, no a particulares, y el mínimo es el valor de la participación. Habrán fondos que serán de 1.000 euros, otros de 10.000 o 50.000 euros. Si un particular quisiera invertir,
tiene que hacerlo como mínimo por 100.000 euros, pero si lo comparas con los grandes fondos de inversión en el extranjero, el ticket mínimo es de 2 millones de euros, o sea que, o de dólares, con lo cual, pues bueno, estamos de alguna manera democratizando esa inversión de arte a un público importante, ¿no? Hilaria, entiendo que democratizar, pero también es mucho más el arte, ¿no? Porque estamos hablando aquí de aportar rentabilidad, de aportar valor. No sé si ahora se llevan más los jóvenes artistas, se llevan más los de una zona determinada, los de un estilo determinado. ¿Qué es lo que se cotiza este año de COVID en materia de arte? A ver, hay muchos tipos de filo de mercado del arte. Dentro del mercado del arte hay mucho más mercado del arte. Cada uno tiene su regla, cada uno tiene su volatilidad y su importancia. Es verdad que de hoy en día lo que mueve más es el arte contemporáneo. Tiene un turnover que es casi del 80% de todo el mercado del arte. Pero dentro de esto, efectivamente, hay todo otro gran mercado, es lo que se llama Old Masters, que son todos los viejos artistas, los más famosos, hablando de Leonardo, Tiziano, Raffaello, que claramente tiene un andamiento de mercado que es completamente diferente, pero es muy importante. Es muy llamativo, basta mirar los eventos de subastas. Hay dos grandes eventos, arte contemporáneo y Old Masters. Bueno, muchas de las personas que hoy están conectadas en este evento online de ASEAFI son asesores financieros y seguramente se preguntarán si Ars Games está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y tenemos que decir rotundamente que sí. Y los que os dediquéis a esto aquí en España sois vosotros los únicos y los primeros. Lleváis ahí un montón de tiempo peleando y presentando papeles para conseguir esta seguridad de cara al ahorrador. Sí, efectivamente. Nosotros somos como cualquier otra gestora de fondos de inversión, de tipo cerrado en este caso, y después de un largo proceso de adaptar nuestros procesos internos y externos y buscar los colaboradores idóneos y pasar su aprobación por la CNMV, pues lo conseguimos y desde el mes de octubre estamos autorizados para ello y pronto vamos a tener los fondos de inversión para todos los inversores profesionales. Bueno, yo os voy a pedir enseguida que me hagáis la presentación, pero estoy deseando saber qué fondos de inversión son esos, qué es lo que influye en el precio de una obra de arte, si cuánto se suele revalorizar, si hay una media, si siempre supera la inflación, cuál es el riesgo máximo, qué pasa también con la liquidez. Y no sé dónde se guardan también las obras de arte. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver la presentación. Sé que tenéis unos datos espectaculares, que incluso me contabais ayer mientras te lo preparábamos, que el tema del Brexit también puede influir en el precio de algunas obras de arte y también en el poder de compra por parte de Hilaria. Me parece apasionante. Me gustaría, antes de ir con vuestra presentación, recordar a todas las personas que hoy están viendo este webinar que hemos titulado El arte de la inversión, el arte como vehículo de inversión, de ahorro, saber que esta hora que vamos a dedicarle a presentar Ars Games y también esos fondos de inversión que enseguida van a estar a su disposición, computa como formación para EFPA. Muy importante también dar las gracias a todos los medios de comunicación que están colaborando con nosotros, con Citywire, con el asesor financiero y también Fan Society. Gracias a ellos por su ayuda. Y bueno, yo sin más, a mí me gustaría, luego al final os haré algunas preguntitas, porque sé que es muy interesante y seguramente se quedarán cosas en el tintero, pero me gustaría que empezarais ya con la presentación, a decirme qué es, que me habléis del arte y que me habléis de esas oportunidades de inversión que van a permitir aportar valor y aportar también descorrelación. Así que, todo vuestro, chicos, cuando queráis, adelante. Gracias, Susana. Pues empiezo yo. Hemos pensado en este webinar, en esta presentación, para entender un poco el mercado del arte, cómo se porta y cuáles son sus características más importantes. Así vamos efectivamente viendo cómo entra, cómo se posiciona en esto nuestro fondo, cómo se posiciona Ars Games.
Pero para entender cómo es el mercado del arte, hemos pensado en empezar con un poquito de historia. Digo siempre, para saber efectivamente hacia dónde vamos, es importante saber desde dónde venimos. Y si miramos atrás, vemos que hay un punto, hay una relación que es la más importante, como un hilo rojo que atraviesa toda la historia del mercado del arte. Y esta es la relación entre producción artística y demanda. ¿Por qué? Porque se ve que la producción artística siempre deriva del tipo o mejor, de quién hace la demanda, quién mantiene el monopolio del mercado del arte. Y cómo este monopolio cambia en la historia, se ve que cambia también la producción. Si miramos atrás durante los grandes imperios, el romano, el griego, cuando la producción, la demanda venía sobre todo desde un fulcro, un centro público, entonces había una gran producción de grandes monumentos, grandes estatuas, pero cómo cambia el centro del poder, o sea, pasa por ejemplo a la iglesia, ya se ve que la producción artística también cambia, ya toda el arte es sagrada. Y como si vamos más adelante también durante la época moderna, que es cuando crece, cuando nace la burguesía, ya el arte empieza también a aplicarse a la decoración, a los pequeños objetos. Entonces hay también materiales más humildes, nuevo objeto de decoración a punto. Entonces todo eso cambia, hay una relación muy estrecha. Pero por lo que nos interesa a nosotros hoy es llegar directamente al siglo XVIII, que es cuando nace efectivamente la estructura del mercado del arte basado en el sistema de galerías privados. Y eso nace sobre todo gracias a los movimientos impresionistas. Son nuevos estilos que por fin pueden competir con los estilos patronizados por el gobierno. Son nuevos, entonces cambia un poco la que es el equilibrio. No es la producción artística que depende de la demanda, sino que es la demanda que empieza a depender de la producción o de lo que se crea por nuevo. ¿Entienden eso los impresionistas? E entienden que para tener fuerza, para competir efectivamente con el gobierno, tienen que crear una red internacional de colaboración entre artistas, críticos y comerciantes. Y el comerciante es efectivamente la figura clave. ¿Por qué? Porque el coleccionista ya no coincide con la figura del mecenas aristocráticos de antes, sino que es sustituido por el capitalista y el empresario de la burguesía moderna. Representa el nuevo prototipo de comerciante innovador, que al mismo tiempo influye tanto en las elecciones artísticas como se ocupa de estrategias comerciales. Y entiende que estas estrategias comerciales tienen que ser característica innovadora de su actividad. Y son la puesta en valor de una nueva pintura aún no solicitada por el mercado, o sea, va a crear demanda. Y también entiende que para ser un paso adelante tiene que como monopolizar un poco la producción. Entonces estipula contratos con los artistas, acumula obras en stock, pero de otra parte también va creando más interés y más adelante y más demanda, fundando revistas, o sea, dar valor crítico al nuevo tipo de arte y abre filiales propias en el exterior, o sea, crea una internacionalización de la propuesta. Así se crea demanda, se crea demanda. Y eso es lo más importante, y se ve sobre todo en el siglo nuevo, o sea, en el siglo XX, que se añaden también dos factores importantes. Uno que hay con las nuevas guerras y sobre todo con la caída de la bolsa de Nueva York del 29, empieza una desconfianza hacia el mercado financiero. Y también se cambian todos los equilibrios sociales y eso permite un nuevo enfoque del marketing en la figura del artista. El artista entiende que para tener éxito de verdad
las tres figuras de la red segura que habían creado los impresionistas tienen que ser resumidas en una única figura, que es el artista mismo. El ejemplo más famoso es Picasso. Picasso, con la fama y la riqueza lograda en poco tiempo, le permiten elegir tiempos, temas y también orquestar campañas de autopromoción. O sea, el artista empieza a desvincularse por toda la estructura del mercado del arte y empieza a ser más famoso que el arte. Y eso se ve sobre todo más adelante en la década de los años 80, que los años 80 por el mercado del arte representa como la Golden Age, ¿no? El clímax de todo. Y eso también porque hay una mayor circulación de dinero, hay un aumento de las relaciones económicas internacionales y hay un crecimiento de un grupo relativamente joven de nuevos ricos y sobre todo que se hicieron ricos a través de las finanzas. Pues todo eso contribuye a la percepción del arte como status symbol. Ya representa la idea máxima de exclusividad y al mismo tiempo de popularidad, porque es decir, se convierte en un producto popular pero al mismo tiempo elitista, porque la asistencia es esencialmente gratuita, pero la posesión no. Y es esta última que le da prestigio. Y bueno, es todo un producto de lujo. Y como todo producto de lujo, debe estar lo suficientemente extendido para ser conocido, pero también lo suficientemente inalcanzable para no ser la portada de todos. O sea, tiene que ser caro. Así suben los precios de los artistas más famosos. Entonces aquí el arte se convierte en un producto financiero del todo, pero claramente no se porta como un producto financiero cualquiera. ¿En qué se diferencia entonces de los demás productos económicos? Uno, que el arte en comparación con cualquier otra forma de inversión tradicional permite el disfrute estético, hedonístico, permite al propietario de tener ahí su propia obra y disfrutarla estéticamente. Dos, que la producción de arte se basa en un contexto cultural e histórico. Eso es un valor que no se pierde nunca en el tiempo. Al revés, eso puede añadir valor. Y tres, que es un bien refugio, ¿no? Es parte de ese grupo de bienes que se dicen están descorrelados. Por eso la gran afluencia de visitantes a las exposiciones se produce siempre cuando uno se enfrenta a un artista, a un movimiento del pasado, de algo historizado, pero los grandes capitales se mueven por el arte contemporáneo. Y ahora Javier efectivamente nos va a hablar de eso. Te paso la palabra, Javier. Sí, pues muchas gracias, Hilaria, por darnos este resumen sobre la historia del arte, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y también una buena parte importante es entender quiénes son los compradores. Como ha dicho Hilaria antes, son grandes fortunas, grandes patrimonios a los que nos referimos y que compran arte, ¿no? Veamos quiénes son y qué compran, ¿no? ¿Qué entendemos por grandes fortunas? Pues bueno, en esta pirámide pues podemos ver un poco la distribución más global, donde podéis ver en el vértice de la pirámide, son todas aquellas personas o individuos o familias que disponen de más de 30 millones de dólares en patrimonio, sin contar su casa y su coche que usan a diario, representan menos del 1% de la población mundial y están en esa cresta de la pirámide como veis en pantalla. En un segundo nivel son aquellos que tienen como patrimonio entre 5 y 30 millones de dólares. En tercer nivel, que representan el 90% de estas grandes fortunas, son aquellos que disponen entre 1 y 5 millones de dólares. Todos estos son aquellos potenciales clientes a los que nosotros podemos comprar obras directamente o a las cuales se las vamos a vender. Y nuestra intención inicial es adquirir piezas de arte por encima de los 100.000 euros. Como sabéis, la evolución de la riqueza ya desde hace años que sube cuanto más alto estás en la pirámide. Y claro, aquí se van incorporando nuevos ricos de nuevas
nuevas incluso economías, como puede ser Mark Zuckerberg de Facebook o Jack Ma de Alibaba, que ambos ya tienen su propia colección de arte. Y también afecta a nuevos países emergentes. Por poner un ejemplo, en India cada año hay tantos nuevos ricos como todos los que hay en España. Imaginaos el potencial posible para ArtsGain, a los fondos de poder comprar y vender obras de arte. Y todos estos grandes patrimonios y fortunas, ¿qué compran? Bueno, pues en promedio, respecto al arte, cada coleccionista tiene unas 27 obras, de las cuales un 30% las tiene almacenadas y el resto las muestra en su propia casa o en su oficina como elemento de decoración, y que en promedio gastan, en los 2 últimos años, gastaron aproximadamente $1 millón en arte. No está mal, ¿no?, este negocio. En la parte baja de la transparencia podéis ver cómo se lo gasta. Es decir, cada país entiende que su cultura y su valoración social hace que los tesoros de las grandes fortunas sean distintas entre diversificación de artes, diamantes, metales preciosos, etc. En Gran Bretaña, Irlanda y China, por ejemplo, el arte es el número 1. En España, el 14% de los activos de las grandes fortunas se distribuyen en 3 grandes bloques, que son joyas, arte y antigüedades de este orden. Si vemos esta misma lista de bienes de lujo a través de los años, desde coches de colección a diamantes, pasando por relojes, podremos aquí apreciar cuál es el rendimiento anual en función a un año vista, a 5 a 10 años. Este gráfico es del 2018 y en esos 12 meses se ofreció una rentabilidad del 21% en promedio, del 29% en los últimos 5 años y un 55% acumulado en 10 años. Es decir, no solo invierten arte por su rentabilidad, sino también lo disfrutan, ¿no? Y ahora vamos a pasar a una corta entrevista de un vídeo de Euronews. El mercado del arte global mueve 43.000 millones de euros anualmente, según el último informe de la Fundación Europea de Bellas Artes. ¿Cómo reacciona este sector ante la crisis económica internacional? Euronews le ha hecho esta pregunta a Guillaume Cerutti, director de la casa de subastas Sotheby's en Francia. ¿Cómo afecta la crisis económica al mercado internacional del arte? La crisis económica afecta al mercado del arte internacional, como a todos los sectores, pero lo castiga de manera relativa o diferenciada, debido a que el mercado del arte tiene unas características especiales. Es un mercado muy sorprendente. Se trata de un mercado en el que solo hay individuos, coleccionistas individuales y objetos individuales y particulares. Estas son características muy especiales, así que frente a una crisis, lo que pasa es que las obras maestras, los artículos muy raros de prestigiosas procedencias, los grandes cuadros no están demasiado tocados por la crisis. Por el contrario, incluso se están buscando más que antes. Los más importantes coleccionistas los solicitan. En cambio, los objetos de valor medio, los cuadros interesantes pero menos prestigiosos, sí pueden verse afectados por la crisis y las estimaciones de valor en estos momentos hay que ajustarlas para que podamos vender en el mercado del arte. Así, la crisis tiene un impacto diferente en función de la calidad y la importancia del objeto. O sea que, como habéis visto en esta entrevista, hemos visto un poco el resumen del comportamiento del mercado del arte en época de crisis. Ahora vamos a ver cuáles son los indicadores económicos más generales del arte, tanto con crisis o sin crisis. Entonces, primero, me gustaría hablar un poco de cómo se distribuye el mercado del arte. El mercado del arte se divide básicamente en 2, el mercado primario y el secundario. El mercado más o menos se reparte en el 50% del mercado uno y otro. El mercado primario es aquel en que el artista crea sus obras de arte y luego cuenta con un galerista que le ayuda a promover y exhibir sus obras para venderlas. El mercado secundario es aquel en que se adquieren obras a coleccionistas privados, no a galerías, y se revenden en distintos canales, ya sea en forma de subasta, en venta directa o en indirecta, de forma online o presencial. Las empresas globales más conocidas
del mundo son Sotheby's y Christie's, que utilizan distintos métodos de venta, y en España, pues por poner dos nombres, y las dos casas de subastas más reconocidas son Durán Subastas en Madrid y Sertart en Barcelona. Pero gracias a Internet, hoy en día, en el siglo XXI, tenemos muchas más plataformas como Saatchi.art, que vende directamente desde el artista al comprador. O incluso hay otras webs o otras páginas de Internet donde marchantes y galerías venden directamente a vendedores privados o entre ellos, o incluso los vendedores privados entre ellos. Hoy en día las posibilidades que nos ofrece Internet son muchísimas. Pero hasta el COVID, la venta online era muy baja. En el mercado del arte solo representaba un 9%. Claro, COVID lo ha cambiado todo y desde entonces las grandes casas de subastas han incrementado un 500% sus ventas online, que obviamente sustituyen a las ventas presenciales. Y la estimación que se hace para un año post-COVID es que esta venta online se mantendrá, quizás no sea tan alta como ahora y se consoliden aproximadamente un 25%. Otro cambio que se ha producido durante esta pandemia es que hasta ahora el mercado online normalmente se vendían obras de menos de 20.000 euros. Y tal como se ve y la experiencia hasta ahora, prevé que este valor se incrementa hasta los 500.000 euros por compras por Internet sin haber visitado, sin haber visto la obra de forma presencial. La mayor parte de este negocio lo siguen haciendo las galerías de arte, que representan un 57% de todo el negocio y además con buenos márgenes. Trabajan entre un 20 y un 50% porque requieren mucha actividad de marketing y de estar presente en ferias de arte. En cuanto a ventas, subastas en 2019 cayeron un 17%, las ventas en subastas, por haber un exceso de competencia y un exceso de oferta en el mercado de bajo precio. Si luego nos pasamos a los datos de evolución del mercado, podemos ver que a nivel global en el 2019 el mercado cayó un 5%, alcanzando la cifra de negocio de 64 billones de dólares y se mantiene bastante estable en los últimos años. Es alrededor de 60 billones de dólares más o menos 5%. El 84% se concentra en solo 3 países, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, de los cuales Estados Unidos y China mantienen un ritmo creciente, mientras Gran Bretaña ha bajado por efecto del Brexit. Es interesante destacar que en Europa, Francia se está llevando la parte del pastel que deja Gran Bretaña y probablemente París sustituirá a Londres como hub del mercado interior europeo, aunque Francia a día de hoy solo genera un 7% del mercado global. Saber también que estas dos grandes casas de subastas, Sotheby's y Christie's, ocupan el 75% del mercado secundario, es decir, como este es un 50%, están copando un 37% del total. Pero si nos vamos a las ventas de gran valor, de más de 100.000 dólares, el mercado se convierte prácticamente en un duopolio, porque ambas ocupan más del 60% de las ventas. Por tanto, nuestra estrategia se va a centrar en obras importantes por encima de estos 100.000 euros, que tienen una mayor potencialidad de revalorización por venderse a grandes patrimonios, como hemos visto antes, y además las obras valoradas por encima del 1.000.000 de euros representan un 55% del valor global del mercado del arte. Existen muchas tendencias de estilo, podríamos estar hablando de horas de diferentes vaivenes de estilos o diferentes tendencias de moda en función de la cultura y del país, pero quizás la que es más obvia y la que está más en auge en todos los países del mundo es la mujer artista. Ya bien porque estaba olvidada u oculta. Y aunque hoy suponga un 23% del número total de las obras, en su valor relativo de valor comercial es tan solo un 7%. Y eso es debido básicamente a que hay pocas artistas en el top 100 del top 100 de los artistas mundiales. Quizás las más cotizadas y más conocidas son la japonesa Kusama, que vive en Nueva York, o la famosa mexicana Frida Kahlo, ya fallecida hace unas decenas de años. Pero en cualquier caso, este es un factor que será
seguro en alza en años venideros y que además habréis notado vosotros en que cada vez en vuestra ciudad incluso, donde vivís o cerca de los museos donde podéis ir a visitar obras de arte, cada vez más hay exposiciones de mujeres pintoras. Si nos vamos en cuanto a indicadores económicos de rentabilidad, bueno, pues un poco también de historia es interesante saber que un catedrático de economía norteamericano llamado May Moses estudió el comportamiento de obras repetitivas en subastas. Esto es debido a que no solo la información es pública, sino que también para saber exactamente cuál es el rendimiento de una obra de arte no solo basta saber la del artista, porque el artista puede tener muchas obras y hay obras que funcionan bien y otras que no funcionan tan bien. Por tanto, hizo este estudio sobre la venta de obras que se compran y se venden en el mercado. Su algoritmo se pasó a llevar índice May Moses y fue adquirido recientemente por Sotheby's. Y aquí podéis ver en esta tabla pues, algunos datos de rentabilidad interesantes que muestran la evolución de los 20 o 50 años últimos o del último periodo disponible, que es entre 2016 y 2018, donde la rentabilidad varía mucho en función del estilo artístico y que esto está orientado o segmentado mucho por la moda del artista, y donde tenemos grandes maestros que se revalorizan poco, un 3%, por ejemplo, o un 1% en los últimos 20 años por ser obras bastante estables, de poco riesgo, y en cambio llegamos hasta el arte contemporáneo, que está entre el 10 y el 13% en función del periodo que veamos. También es de destacar que hay Price, que es una empresa francesa de información del mercado del arte que cotiza en la Bolsa de París y que muchos de los galeristas y nosotros mismos utilizamos como referencia, y nos indica, por ejemplo, ha creado un índice que llama el Art 100, que engloba los top 100 artistas más importantes del mundo en cuanto a ventas, y que entre el año 2000 y 2018 ha ofrecido una revaloración anual del 13,4%, es decir, un 13%, que acumulado en estos 18 años dan prácticamente un 1000% de rentabilidad acumulada. Y si lo comparamos con otros valores bursátiles, como es el índice SP500 de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, es 2,5 veces su rentabilidad. Por tanto, el arte, dependiendo de su estilo, dependiendo del artista y de la obra, ofrece rentabilidades muy distintas, pero si te focalizas en la gran calidad y en los top artistas, tienes más probabilidades de rendimiento. Luego, hemos querido aquí también, todos conocemos por conocimiento popular que siempre se ha dicho que el arte es un activo como valor refugio, pero realmente esto es así, y lo que hemos querido es aquí mostraros con algunos gráficos, mostraros si esto es así o no, ¿no? Entonces, en el gráfico de arriba a la izquierda podéis ver cómo ha sido la evolución de los precios del mercado del arte respecto a otros activos de inversión, tanto en bolsa como activos en divisas o incluso del oro. En todos ellos, el arte tiene menor volatilidad. Y estamos hablando de datos que reflejan un periodo largo, como entre 2004 y 2018, que incluye el gran periodo de recesión que vivimos alrededor de los años 2008, ¿no? Luego, en la parte de la derecha podemos ver una correlación con los índices bursátiles más importantes de los índices del Morningstar, y como podéis ver son de baja correlación porque el vértice no está muy allá, ¿no? Y otro dato importante es qué es lo que pasa cuando el mercado está en fase expansiva. Cuando hay una alta inflación, pues resulta que el arte rinde más que otros activos inmobiliarios. Es decir, que como conclusión, con estos tres datos específicos podemos confirmar que el arte es un valor refugio. Y ahora vamos a volver a Hilaria, que nos explicará un poco, nos hará historia de los fondos de inversión y nos explicará algunos casos de éxito.
Sí, gracias. Sí, efectivamente, cuando hemos decidido seguir adelante con todo ese proyecto, hemos dicho, mira, vamos a ver cuáles han sido los casos históricos, cuáles han sido los casos de éxito y por qué han tenido éxito, o también por qué han tenido fracaso. Entonces, estudiaron un poco. Y hemos visto que en la historia, la primera inversión colectiva, aunque no era todavía un fondo, pero la primera inversión colectiva se realizó en 1904. Ha sido un club histórico, se llamaba Piel del Oso, y en aquella, por idea de André Lebel, que era un marchante de arte de París, y se le ocurrió la idea de agrupar a distintos inversores. Aquello solicitó una versión recurrente de entonces de 250 francos anuales, que hoy serían más o menos 3.500 euros, para que pudieran invertir conjuntamente y así diversificar. Entonces ellos durante unos años adquirieron obras de esos grandes artistas de entonces, de los nuevos estilos que se veían entonces, y después de 10 años hicieron una subasta que fue tanto un acontecimiento económico, social, como un éxito económico. Y pudieron ellos recuperar todo lo invertido, obtener beneficios y destinar el 20% de esos beneficios a los artistas. ¿La ganga cuál fue? Fue haber reconocido los artistas más representativos de la época, que eran postimpresionistas o novis, pero también nuevas o jóvenes promesas, por ejemplo Picasso. Aquí se ve en la slide, en la imagen, una obra de Picasso, que es La familia de Saltimbanque de 1905, que después de 5 años tuvo una rentabilidad de 10 veces más. Y también, por ejemplo, a la imagen de derecha es el estudio de Matisse, que compraron por entonces los 500 francos, y hoy, si se llegara a vender, tuviera por lo menos una revalorización de 3 veces más su valor inicial. Así que, bueno, podrían ser $500,000 de euros. Esa ha sido la primera, pero el primer fondo, así llamado, es el British Rail Pension Fund, o sea, el fondo de pensionistas de ferrocarril británicos, que es en Inglaterra efectivamente en 1904. ¿Por qué? En esa época se tuvo una grande crisis, una grande inflación por culpa de la crisis del petróleo del 73. Así que ese fondo decidió invertir un 3% de su facturación en obras, en más de 2.500 obras, que eran obras de arte de todo tipo, un poco lo que decía antes Susana, ¿no? Diversificar. Pues diversificaron porque había pintura, escultura, porcelana china, antigüedad, un poco de todo. Y al final de los años 80 consiguieron una ganancia de 10 veces más lo invertido, con un rendimiento anual de más del 11% por encima de la inflación. En los casos más actuales, más contemporáneos, traemos el ejemplo de Arte Mundi, que es un fondo de arte de París que se creó en 2008 y se liquidó en 2015. Y al final de dicho periodo consiguieron haber ofrecido a sus inversores una rentabilidad neta anual del 17%, con pico también del 19%. Y dicho objetivo se cumplió gracias a 4 elementos, que es más o menos lo otro elemento que caracterizaron también los otros fondos precedentes. O sea, diversificar en distintos estilos, distintos autores, distintos tipos de obras. Ofrecer bajas comisiones, muy por debajo de la media del sector del arte. Bajos costes operativos de compra y de mantenimiento de la obra de arte. Y esa máxima que vale un poco para todo tipo de mercado y vale también para el mercado del arte, que es comprar barato y vender caro. Entonces hemos visto que son esos 4 elementos que se siguen recurriendo y que hemos entendido son necesarios para nosotros para montar un fondo seguro. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir también la conocimiento del mercado del arte desde dentro, porque la diferencia que hay entre invertir en arte y invertir bien en arte es conocer el mercado desde dentro. Eso porque hay un pequeño problema
de la parte analítica de todos los datos del mercado de arte es que los datos que tenemos vienen todo de la compra-venta a través de las subastas y claramente eso recubre simplemente un 30 y 40% de todo lo que es el movimiento, el turnover de la obra de arte. Todo lo demás son movimientos privados. Entonces, tener a alguien que conozca desde dentro el mercado es lo que puede dar la diferencia. Y además de eso, es una rigurosa due diligence, o sea, un estudio específico de cada obra para no tener sorpresa más adelante. Y ahora paso otra vez la palabra a Javier, que va a presentar más nuestro fondo. Muy bien, gracias, Hilaria. Bueno, ya para acabar entramos en la parte final de la presentación donde os explicamos un poco qué hacemos, cómo lo hacemos y qué cosas podemos ofrecer a vuestros clientes, ¿no? Somos Artsgain, gestora de fondos de inversión colectiva de tipo cerrado, de obras de arte, antigüedades y objetos de colección. Ofrecemos a vuestros clientes la inversión de forma conjunta, de forma que puedan invertir con la misma capacidad económica como si hicieran las grandes fortunas para captar importantes obras de arte por valores por encima de los 100.000 euros o incluso de varios millones. Hay que remarcar, como hemos dicho antes, que la importancia de las obras de arte de los top 100 artistas del mundo, que desde el año 2000 han crecido 2,5 veces el índice bursario SP500 de Nueva York y que desde entonces ha ofrecido una rentabilidad prácticamente del 9% anual, ¿no? Nosotros no solo nos queremos, no solo pretendemos ofrecer fondos de inversión en arte, sino que también nos queremos preocupar por la innovación, tanto para el inversor, ofreciendo productos de inversión alternativos, sino también innovación en buscar obras de arte y estilos de arte que sean distintos, que puedan tener un largo recorrido y que puedan ofrecer alta rentabilidad a los fondos. Nuestra próxima preocupación, basada en la experiencia anterior de otros fondos de inversiones, bajos costes en lo posible, máxima seguridad en la inversión de vuestros clientes y también ser siempre transparente en todas nuestras actividades. Y veamos ahora un poco cómo hemos definido Artsgain, cómo funciona. Nosotros definiremos diferentes fondos en función de diferentes estrategias. Cada fondo tendrá su propia estrategia de inversión. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un fondo de inversión dedicado al arte cubista porque en 2023 se va a cumplir el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso. Bueno, pues lanzamos un fondo, en este caso de arte cubista, y lo que hacemos primero es buscar inversores que inviertan de forma conjunta y a medida que vamos captando inversión compramos arte que cumpla la estrategia definida. Es decir, obras que han sido de Picasso en su época cubista o artistas quizás contemporáneos o artistas de su propia época que incluyen el arte cubista. En medio tendremos pues entre 20 y 50 obras por cada uno de los fondos y luego con cada obra que definamos que pueda ser adquirida necesitará o tendrá una valoración por un periodo de arte externo y en función de esa valoración veremos si la queremos comprar o no en base a varias variables. Entre ellas, una de las variables que definimos de decidir de comprar o no comprar, pues ha sido un algoritmo que hemos desarrollado conjuntamente con la UPC, con la Universidad Politécnica de Cataluña, con el Departamento de Computación, que nos ayuda a simplemente verificar si el precio que vamos a comprar es correcto o no, ¿no? Una vez hemos decidido que compramos la obra, entonces se dispondrá de un certificado de autentificación y se registrará en Artori, que es un registro importante de obras en blockchain para asegurarnos la transparencia de la compra y que luego
puede ser custodiada en un almacén de seguridad por uno de nuestros partners autorizados. Las obras también en su conjunto o de forma individual se ofrecerán a museos o instituciones culturales para poder ofrecer un rendimiento anual al inversor. Y de esta manera, al ir expuestas al público, también se irán revalorizando porque serán expuestas al mercado. Al cabo del tiempo, estas obras se pueden vender en distintas partes del mundo en función de la obra, del estilo, del autor o de eventos concretos internacionales y generar una plusvalía. Esa plusvalía se repartirá a través de vuestros inversores en función del porcentaje de aportación a cada uno que haya realizado al fondo. Y como podéis ver aquí en esta transparencia, pues bueno, contamos con distintos proveedores autorizados por la CNMV, como puede ser el caso de Solventis en la unidad de control de riesgo o con partners autorizados, como puede ser SID para el almacenaje y custodia de las obras, u otros que hacen la valoración de las obras de arte o que incluso hacen los procesos de auditoría tanto de la gestora como de los fondos. ¿Cuál es la estrategia de inversión? Bueno, como he dicho antes, cada fondo va a tener su estrategia de inversión distinta porque se basará en función de algunos criterios, como puede ser el momentum. El momentum podría ser, pues, esto que hablaba, ¿no? El ejemplo de decir, es que en el 2023 se cumplirá el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso y solo por ese hecho habrán muchas exposiciones, muchos museos y mucha gente, muchas subastas interesadas en comprar cuadros de Picasso para aquella época. Entonces, bueno, sería a lo mejor un buen momento aprovechar comprar hoy, definir un fondo con, digamos, objetivo de venta para el 2023. También aquí podéis ver que para la rentabilidad futura hay diferentes maneras de gestionarlo de forma activa, más activa o más pasiva, con estrategias de buy and hold o de flipping. Flipping en el mercado del arte quiere decir comprar con un descuento del 30, 40 o 50% porque hay un comprador, hay un vendedor que está dispuesto, necesita el dinero y necesita vender y entonces aprovechas esa oportunidad para comprar y luego vender rápido colocándolo en la obra en el mercado y de esta manera a lo mejor puedes dar liquidez más rápida que en un proceso, en un fondo de inversión en arte normal que tiene baja liquidez. Hay otros factores también a tener en cuenta, si se pueden dar el paso en una fiscalidad adecuada. Y de todas maneras, siempre a la izquierda podéis ver que hay dos elementos importantes que siempre tienen que ir coordinados, es decir, una diversificación coherente bajo un mismo estilo o bajo una línea conductora marketing o de objetivos y para minimizar el riesgo y que todos los activos que se adquieran puedan ser revalorizables porque no todos los activos en arte lo son. Luego, en cuanto al equipo, ArtsGain es un pequeño grupo que intenta combinar la experiencia en arte, la experiencia en inversión en empresas y en crowdfunding, también en finanzas, en fiscalidad y en legalidad. Tenemos varios perfiles, tanto nacionales como internacionales, como podéis ver. Además, contamos con varios partners autorizados por la CNMV y contamos también con expertos y art dealers en diferentes partes geográficas del mundo, como pueden ser Miami, Stuttgart, París, Hong Kong u otros lugares. Y bueno, ya para terminar un poco en la presentación de ArtsGain, pues aquí queremos esbozar un poco cuáles creemos nosotros que son las 4 principales razones por las que vuestros clientes pueden invertir en arte. La primera, por ser una inversión regulada, como cualquier otro fondo de inversión. Es decir, que vosotros vais a, cuando tengáis un folleto comercial o una información del reglamento del fondo, etcétera, no variará mucho de lo que es otro fondo, porque, digamos, ese ha sido nuestro objetivo, intentar unificar el arte con la inversión financiera. Luego, como segunda razón es la oportunidad de inversión, de contar con profesionales expertos, incluso si vosotros tenéis
clientes que ya invierten en arte, pues hacerlo de forma individual es muy arriesgado, porque a lo mejor inviertes en unas pocas obras de arte y por tanto el riesgo es mayor. Entonces, confiar con un grupo experto y profesional pues te da más razones y más garantías de éxito. Luego, un tercer punto muy importante que es la garantía. La propia obra de arte es una garantía porque en realidad un Picasso siempre será un Picasso. Podrá subir o bajar de valor, pero siempre tendrá un valor en el mercado. Con lo cual, aunque puedas no tener los rendimientos esperados o incluso tengas más rendimientos de los esperados, pues bueno, ahí siempre va a estar esa obra, ¿no? No siempre pasa lo mismo con activos financieros y ejemplos no voy a poner porque yo creo que no hacen falta, ¿no? Y el cuarto también va a ser la rentabilidad, podrá variar en función del fondo. Normalmente los fondos de arte se estiman a 7-10 años vista. Nosotros hemos querido, con la presentación que vamos a hacer próximamente de los diversos fondos, pues que hayan diferentes potenciales de rentabilidad, con mayor o menor liquidez y a medio o largo plazo en función del estilo o de la estrategia de inversión. Y eso es un poco nuestro resumen de lo por qué podéis convencer a vuestros clientes en diversificar y invertir en un valor refugio. Y ya los datos que habéis visto en esta presentación no los hemos inventado, sino que hemos invertido mucho tiempo en extraer la información más importante de los principales actores del mercado del arte y que hemos querido resumir en esta pequeña presentación para daros información no tanto de Ars Gain, sino de cómo es el mercado en general, de sus indicadores económicos y desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es un poco el resumen de todo ello y bueno, muchas gracias por estar aquí y doy el paso ya a Susana. Bueno, la verdad es que es apasionante, habéis dado muchísimos datos, yo estoy descubriendo el mundo del arte y sobre todo el arte como inversión y habéis dado cosas muy curiosas y también muy interesantes. Habéis hablado, que a mí me ha llamado la atención, del tema de la mujer, que el 23% de los artistas son mujeres y que realmente están poco representados, que tienen un gran potencial. Y Hilaria, no sé ahí qué está de moda, cómo lo veis, cómo tú, como directora de arte, de Artesgan, seleccionas a aquellas mujeres que le pueden aportar más rentabilidad y al mismo tiempo más seguridad a esa cartera de fondos de inversión. Sí, bueno, la mujer en el mercado del arte se ha revalorizado hace poco. Yo creo que también ha ayudado muchísimo el hecho que el movimiento feminista haya utilizado la figura de Frida Kahlo como su representante. De ahí si ves últimamente, solo en el último año, ha habido un montón de exhibiciones sobre mujeres artistas como Artemisia Gentileschi, Sofonis Manguisola, Tamara de Lempicka, se está revalutando y contemporáneamente las mujeres artistas contemporáneas están creciendo en el top 5, top 500 de los artistas mundiales. Y es esta efectivamente la referencia que tenemos nosotros para decidir el tipo de artista que nosotros en que vamos a apostar. Y claramente hay siempre los dos, como te he dicho antes, hay diferentes tipos de mercado, entonces tener en consideración tanto artistas mujeres historizadas como artistas mujeres contemporáneas es siempre muy importante. Ha hablado, Xavier, de los criterios que hay que tener en cuenta para que esa obra de arte aporte valor. Y hablabas del tamaño, del artista, de la revalorización esperada y también contabas que utilizáis un algoritmo. Me ha chocado porque el arte yo lo ligo a tradición y, sin embargo, el algoritmo es innovación. ¿Qué tipo de algoritmo y qué es lo que aporta? Bueno, aquí lo que hemos intentado es, ya que estamos en el siglo XXI y muchas de las gestoras de fondos de inversión o grandes inversores utilizan también algoritmos, pues pensamos y buscamos
¿qué podríamos hacer, ¿no? Llegamos a la conclusión que en el Departamento de Computación de la UPC de Barcelona existe un grupo de gente que se ha dedicado a hacer análisis de inversiones financieras y a partir de allí pues hicimos un brainstorming durante varios meses y llegamos a la conclusión de que una cosa que nosotros nos valía mucho y es muy importante es ver si estamos comprando bien, ¿no? Muchas veces para tener éxito en el mercado financiero o no financiero, tanto de activos inmobiliarios o de activos financieros, la máxima es siempre comprar barato y vender caro, pero ¿realmente compras barato? Entonces, aquí, si tú tienes diferentes consejeros, como puede ser Hilaria, te puede dar su opinión, pero que buscábamos algo que fuera independiente. Entonces, con la UPC estuvimos trabajando durante más de un año y medio aproximadamente, en extraer datos. Hemos creado un Big Data y a partir de aquí pues extraemos información. Es decir, que cuando nosotros recibimos una obra y alguien nos diga, bueno, nos quiera vender una obra determinada, pues ponemos la imagen de esa obra, el tamaño, el estilo, el autor, el estilo artístico, etcétera, y simplemente ese algoritmo nos valida si está más o menos bien de precio o no. Y es una variable más que añadimos al proceso de decisión de compra. Claro, y en ese proceso de selección de compra, Hilaria, ¿qué es lo que cuenta? Porque entiendo que cuando miramos a una acción o cuando miramos a un bono tenemos en cuenta muchas cosas. Puede ser el crecimiento económico del país, la inflación prevista, los beneficios de la empresa, la deuda de la compañía, si está en un determinado sector, pero cuando seleccionas una de esas obras, entiendo que el artista, no sé si ahora se ha puesto más de moda un estilo que otro, Sí. O no sé si también ahora con esto del COVID ha cambiado los gustos y ha habido un poco un revulsivo dentro del arte. ¿Qué elementos? A ver, te digo una cosa, el mercado, tú piensas siempre que el arte tiene un factor que no tiene ningún otro producto financiero, que es la cultura. O sea, refleja muchísimo lo que es el andamiento social y cultural del entorno, de su marco. Entonces, cuando se va a evaluar una obra de arte, hay que estudiar, se dice, el currículum de esa obra, que es el artista, es el tamaño, son los materiales que se ha usado, pero también dentro de la producción del artista, en qué momento de su carrera, de su producción artística, se sitúa la propia obra. Te hago un ejemplo muy práctico. Vamos a comprar una obra cubista de Picasso, pero Picasso está activo por muchísimos años, ha muerto en 1973, aunque el clímax del cubismo en 1916. Entonces, ha tenido una producción increíble, pero la misma obra cubista del mismo artista del 1960 tiene un precio completamente diferente si tú es una obra que se ha producido en 1917. Además de eso, en que de la cultura del artista, cuándo se compra, qué proveniencia tiene, o la literatura que ha tenido, o sea, en cuántos catálogos ha salido, cuánto se ha hablado de esa obra, porque como te decía antes, la exclusividad, el conocer la obra es siempre muy importante, algo que crece, pero también saber si se ha usado por una portada de un libro, si ha sido parte de una colección famosa. Si tú compras un cuadro y ese cuadro es de tu vecino de casa, ¿vale? Te gusta, es algo, pero si tú sabes que ese cuadro ha sido expuesto en el cuarto de representancia de la reina Isabela de Inglaterra, es totalmente diferente. Tiene un valor cultural y personal subjetivo que es algo que es siempre un poco difícil de encuadrar, de darle valor, pero es algo que se tiene que hacer y por eso es tan experto como yo. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas preguntas porque esto es muy interesante. Hablabas, Xavier, antes también de que compráis obras cuyo precio mínimo sea 100.000 euros. En los fondos de inversión,
como lo decimos en los fondos de acciones, ¿es un fondo muy concentrado o poco concentrado? Es decir, ¿con pocas obras de arte o con muchas? ¿Cuántas? Bueno, vendrá determinado por el tipo de fondo de arte, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dices el caso del fondo cubista, claro, un cuadro de Picasso a lo mejor cubista vale al menos 10 millones de euros. Entonces, a menos que el fondo sea un fondo con un objetivo de inversión de 50 millones de euros, no vas a poder comprar más de una obra de Picasso. Y si quieres tener 20 obras o 30 obras, pues habrán de ser de distintos artistas porque no todos podrán ser Picassos, ¿no? Ni tampoco es bueno que sean todos de Picasso porque a lo mejor la evolución de Picasso no es la esperada. Con lo cual, un factor importante es que si el fondo tiene un hilo conductor, como puede ser el cubismo, pues normalmente para hacer una exposición pictórica de todas esas obras de arte, pues normalmente necesitas entre 40 y 70 obras de arte. Entonces, bueno, dependerá de la definición, es decir, nosotros definimos la estrategia y entonces decimos, bueno, pues si es un fondo cubista y tenemos que comprar 2 obras de arte, cada una vale 10 millones de euros, pues con eso tenemos 2 con 20 millones y vemos, bueno, qué otros artistas, cuál es el valor promedio de cada arte, de cada obra de arte y eso nos da un número total de obras de arte con un número suficiente diversificado de artistas y de obras. Pero en general serán pues entre 30 y 50 obras más o menos. Luego, me interesa saber, responderme el que queráis, la liquidez. Yo como inversor decido invertir en uno de vuestros vehículos que invierte en arte. Si yo quiero vender, ¿es líquido o me tengo que aguantar por infinito jamás? ¿Cómo funciona eso? Bueno, cada fondo va a tener un tiempo, ¿no? Es decir, imagínate que haya un fondo a 7 años. Entonces, si la estrategia de inversión es buy and hold, pues bueno, no tendrás liquidez hasta pasado el 7º año. Mientras tanto, puedes obtener rendimientos de si esas obras han ido en exposiciones pictóricas en museos y han tenido alguna rentabilidad. Pero puede haber estrategias de inversión que sean de flipping, que permitan comprar y vender, ¿no? Y entonces, normalmente nosotros no esperamos tener liquidez, o sea, ofrecer liquidez inmediata. Va a ser anual y por una selección de obras de arte y también hay que tener en cuenta que no va a haber un mercado secundario de participaciones en los fondos y, por lo tanto, lo que pedimos a los inversores es que, como mínimo, esa participación en el fondo la mantengan un año y a partir del año la puedan vender ellos a un tercero. Pero nosotros no vamos a tener un mercado secundario de participaciones o acciones de esos fondos y serán, digamos, de poca o baja liquidez. No sé si contesto esta pregunta. Los fondos que estén a disposición de los miembros de ASEAFI estarán a disposición a partir del próximo año 2021 y serán 3 vehículos según lo que te he entendido. Bueno, nosotros queremos ofrecer distintos fondos de inversión en función de las características de los inversores. Hay inversores conservadores, inversores más arriesgados, inversores mixtos. Unos necesitan más liquidez, otros menos. Bueno, pues lo que estamos es intentando diseñar varios fondos para cubrir al máximo el distinto espectro del inversor tipo que hay en España. Y muy importante, deja claro, está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí nada de hablar de cosas que tenemos en el pasado como una FINSA o un foro filatélico. No. Esos fueron totalmente ajenos a la CNMV primero. Es decir, que cuando el Fórum Filatélico lanzó su campaña de marketing, etcétera, no había ni procedimientos internos, ni procedimientos externos, ni la CNMV ejercía ningún tipo de control. Aquí nosotros, aparte de la CNMV, que la vamos a tener encima, pues bueno, tenemos varios proveedores autorizados por la misma CNMV que nos va a hacer un control estricto trimestral o anual, depende del caso, de los diferentes procedimientos internos y externos que tenemos. Aparte de que, obviamente, nosotros somos gente profesional con cierta ya trayectoria profesional y que no vamos a echar por tierra simplemente por querer estafar a alguien porque no tiene ningún sentido, ¿no? No hemos venido aquí para eso, sino hemos venido para
ofrecer una inversión alternativa, algo que nunca se ha hecho en España y en el extranjero pocas veces, porque normalmente los fondos de inversión de arte, que hay entre 15 o 20 en todo el mundo, están en las grandes ciudades, en los grandes hubs financieros como New York, London, Hong Kong, etcétera, y normalmente los tickets mínimos son de $2 millones, con lo cual aquí no vamos a llegar al inversor de la calle, pero sí que al inversor profesional y al inversor institucional le queremos ofrecer algo que hasta ahora no estaba en su, digamos, en su portfolio de inversión. Claro. Hilaria, hemos hablado de un fondo que agrupa distintas obras de arte. La mayoría entiendo que es pintura, pero según me ha parecido escucharos, también se incluyen, por ejemplo, antigüedades. Sí. Sí, puede ser. Como ya hemos dicho, ha dicho también Javier antes, la clave siempre es la diversificación. Entonces, aunque la gran mayoría será siempre pintura con todo su tipo y estilos de pintura y todas sus épocas, vamos a incluir seguramente más tipo de arte para dar esta diversificación. Y entiendo, Hilaria, que la emoción y, no sé, la intuición es parte de tu trabajo, que tú tendrás en cuenta variables que se toquen, pues el tamaño, el precio, el artista, Sí, que se ha conocido, lo que se ha escrito de él, como decías antes, que sí, haya aparecido también o dónde haya estado ubicada esa obra de arte, ¿no? Ese cuadro, claro. pero el olfato, ¿no? El decir, buf, yo creo que esto dentro de unos años nos va a dar muchas alegrías. Eh, o Claro, sea, esta claro. forma Esa es lo que te decía antes del conocimiento desde dentro, ¿sabes? Saber efectivamente leer entre rigas hacia dónde vamos. Ah, también hay otra cosa, hay todo un proceso como cubierto que normalmente no se ve. Te hago un ejemplo, acaba de surgirme. Modigliani. Modigliani, si tú miras el andamento analítico de los datos de Modigliani, tú ves que normalmente los últimos años son bastante estables, son siempre lo mismo, va creciendo porque es un artista conocido, muy famoso, presente en el mercado. Lo que, por ejemplo, no se sabe es que hasta el año pasado muchas compras estaban paradas. ¿Por qué? Porque había un proceso interno familiar abierto. Desde el punto de vista del mercado del arte, eso no se sabe. Y no se sabe por qué hay un momento de parada y un parada de crecimiento de precios. Pero si tú lo sabes desde dentro, también sabes esperar al momento en que ese proceso se termina, se cierra y desde ahí entiendes si vender o comprar más. Son esas cosas que son muy subjetivas y son interesantes, bueno, que hacen parte de la cultura. claro, es la parte que no se toca, ¿no? Lo Sí, subjetivo, la emoción, la intuición, el olfato, y eso al final te lo da el conocimiento y te lo da también la experiencia. Me queda muy poquito tiempo, se nos ha ido la hora volando, la verdad. Y a mí me gustaría pediros, yo creo que hemos hablado de diversificación, hemos hablado de liquidez, hemos hablado de ese paraguas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la seguridad que le aporta al inversor y a ese asesor financiero que le va a recomendar ese fondo de inversión a su cliente, pues pensando en que aporte valor, en que aporte descorrelación y que se vaya convirtiendo poco a poco en parte estructural de las carteras, que las carteras, cuando sean construidas, tienen que ir más allá de la bolsa y tienen que ir más allá de la renta fija. La verdad es que a mí me parece apasionante. Yo sé que todas las personas que se han conectado seguramente que lo están disfrutando igual que yo. Y enseguida os voy a pedir un titular, pero antes a mí me gustaría recordar que los asociados de EFPA que han seguido este webinario, pues pueden convalidar su asistencia por horas rellenando el test que van a encontrar en la web de SEAFI. También en la web de SEAFI van a poder encontrar toda la información sobre este maravilloso fondo EARS Games que están a su disposición. A mí me parece fantástico y también en las redes sociales, pues próximos eventos y próximas jornadas. Vuelvo a dar las gracias a los medios que han colaborado
a Citywire, al asesor financiero y también a Fan Society. Y bueno, a mí me gustaría terminar, yo soy periodista, entonces mi venia periodística me pide que terminéis con un titular que a mí me sirva para incorporarlo, como digo yo, a mi disco duro y que cuando vaya a construir mi cartera de ahorro a largo plazo, además de mirar a la bolsa, la renta fija, que tenga en cuenta la sostenibilidad, que tenga en cuenta la volatilidad, la inflación, los resultados empresariales, pues algo que me acompañe, que me haga recordar que el arte es una opción más, es una opción interesante y rentable sobre todo, rentable y segura, como habéis dicho. Así que, Ilaria Cavassana, tu titular de cierre. Sí, mira, invierte en arte, l'arte è per sempre. Me encanta. Y sobre todo te digo otra cosa, invertir en arte es sostener el arte. Y es algo que creo que es muy importante, diría yo, hoy en día. Sí. No, y además lo he dicho antes que las obras de arte al final nos acompañan y nos permiten disfrutar, que eso es algo muy importante. Y la vida está para vivirla y para disfrutar. Xavier Olivella, tu titular de cierre, por favor. Yo creo que ya que nos dirigimos a asesores profesionales, yo le diría algo como ayuda a tus clientes a diversificar con un valor seguro, refugio y con prestigio, porque vas a invertir con grandes artistas y grandes obras de arte. No, y fíjate ahora que tanto se habla de preservar el capital y de lo complicado que es preservar capital en un entorno de bajos tipos de interés o tipos de interés en negativo que nos va a acompañar por muchos años, pues es muy importante tener esta otra opción para que nos acompañe en ese ahorro, en esa trayectoria financiera pues, de cara a largo plazo. Xavier Olivella, ha sido un auténtico placer. Sabéis que soy una apasionada y que me lo he pasado pipa. Ilaria Cavassana, mil gracias también. Se te nota que lo vives, que lo sabes y que lo disfrutas y eso es muy importante. Enhorabuena, grandes éxitos y nos reencontramos el próximo año, en 2021. Y feliz año, ya queda muy poquito. Feliz año. Gracias, Susana. Gracias, Seafi. Feliz arte. Y a todos ustedes nos volvemos a reencontrar en un nuevo evento online, ya será el año que viene, en 2021. Mil gracias por acompañarnos, por estar ahí enganchados, interesados en estas opciones que les presentamos. Felices fiestas y feliz año nuevo. Sean prudentes y cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Gracias.